Mis queridos amigos y amigas, qué placer nuevamente estar con ustedes como cada semana. Me siento muy privilegiado de estar con ustedes y poder compartir eh, algunas de las enseñanzas preciosas de este libro, el libro de Mormón. Creo que ha sido un tiempo precioso, el tiempo ha pasado muy rápido, ya estamos en noviembre, estamos ya, como dicen los hípicos, en tierra derecha ya hacia la meta. Pero espero que ustedes hayan podido disfrutar como yo de cada una de las clases y cada una de las escrituras, en realidad, historias. A pesar del tiempo, a pesar de que han pasado no uno ni dos, sino que miles de años. Estamos hablando especialmente de la clase de la semana pasada. Estamos revisando historias que pasaron hace 4000 años. A veces hay jóvenes que a veces ni siquiera quieren escuchar las historias de los abuelos o de los bisabuelos o incluso de las personas que hicieron nuestras propias patrias. ¿Ah? Estoy pensando en los colonizadores de nuestros países, etcétera. A veces no les gusta mucho, pero imagínense que aquí estamos revisando historias de hace más de 4000 años. Entonces, independientemente de cuándo sea la historia en cuestión, lo importante es lo que podemos aprender y lo que podemos llevar a la vida diaria. Aplicar las escrituras a nosotros mismos, decía algunos versículos en los primeros capítulos de este maravilloso libro. Eso es lo que tratamos de hacer. No creemos que por el tiempo las cosas quedan obsoletas o ya no necesitan ser revisadas. Estuvimos la semana pasada, como les decía, hablando sobre el hermano de Jared. Espero sinceramente que ustedes hayan podido disfrutar el video que hicimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y les comentaba yo que incluso hubieron algunos conceptos ahí que tuve que sacar por el tiempo, más de media hora de video que tuve que reducir, porque incluso el video de la semana pasada estuvo bastante largo con respecto a otro. Pero bueno, ustedes pueden seguir el estudio, pueden seguir aprendiendo individualmente, como siempre lo decimos, no se queden con las cosas que aquí hablamos. Díganme si no ha sido fascinante aprender de Jared, de su hermano, de lo que hablamos la semana pasada con respecto a este triángulo sagrado que yo les decía. Hay mucha gente que se pregunta ¿y por qué este personaje, el hermano de Jared, no aparece como un individuo con nombre y apellido, digamos? ¿Por qué no lo conocemos? Sino que siempre se menciona como el hermano de. Bueno, un pensamiento y un sentimiento que yo he tenido por muchos años, los compartí con ustedes la semana pasada y definitivamente para mí esto tiene un propósito. Y el propósito es que podamos identificar que cada uno de nosotros tiene un hermano. Y ese hermano está dispuesto a ser el intermediario entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Qué maravillosa enseñanza. A lo mejor no está descrito como algo directo para que el lector casual pueda incluso identificarlo, sino que esto está siempre, como yo decía la semana pasada, en una segunda, tercera lectura y quizás algunas horas de meditación y por qué no decir algunas horas también de oración. Es lo que debemos hacer con cada una de las escrituras, pienso yo. Entonces, quien escribió, quien editó, quien hizo todo esto para que llegara finalmente a nuestras manos, bajo mi punto de vista, esto de el hermano de Jared tiene un propósito. Primero que nada, un propósito de anonimato de esa persona que sabemos quién es, Mahon Remoriancumer, tal como lo explicó José Smith, pero que la historia quería dejarnos algunas enseñanzas adicionales. Qué maravilloso saber que nosotros podemos confiar en nuestro hermano mayor, y depositar esa confianza. No quiero decir que Jared se quedó sentado esperando que su hermano se comunicara con Dios. No, yo pienso que también Jared oró. Yo estoy seguro que la familia también oró. Y todos estaban en unión pidiendo lo que finalmente
el hermano de Jared conversaba y le pedía con mucha humildad a su padre. Pero sin embargo, la historia nos muestra de que el hermano de Jared tuvo un protagonismo espectacular en esta historia. Tanto así que después de pasar estas experiencias, finalmente él, incluso en este desafío que tenía de iluminar estas 16 piedras, tuvo una experiencia que yo creo que fue extraordinaria y así quedó registrada en la historia. Nada menos y nada más que ver al Salvador de una manera increíble, maravillosa. Y qué maravilloso también es poder nosotros tener ese testimonio, ese registro de estas experiencias que vivió esta persona. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Hay demasiadas cosas que podamos comentar y ojalá que ustedes también en su mente puedan tener muchas preguntas, ¿por qué no? Tener sentimientos. Esa es la idea con las escrituras, los puntos de vista y, por supuesto, ser guiados por el Espíritu. Preguntarle al Padre si ustedes tienen dudas. Y por qué no, si de repente tienen alguna duda o algo y me preguntan y yo puedo responderles, sería fabuloso para mí también, podría aprender. Pero las respuestas, sin ninguna duda, más importantes vienen directamente desde los cielos. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de que si tengo una pregunta se la puedo preguntar a algún vecino o a algún incluso líder, no. Podemos preguntarla directamente a nuestro Creador. Y es así como lo dice el mismo Moroni al final de este registro, lo vamos a ver en un par de semanas más. Él nos insta a tener una comunicación directa con nuestro Padre Celestial, pero por supuesto, en el nombre de Jesucristo. Ahí está ese triángulo. Porque de esa forma es como oramos al Padre. ¿Y cómo recibiremos la respuesta? También lo dice Moroni, por ese tercer miembro de la Trinidad, a través del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas. Fíjense, qué maravilla. Los tres personajes de la Trinidad están de alguna manera ubicados en darnos las respuestas que nosotros tenemos. Por lo tanto, no se subestimen, no piensen que solamente leyendo un libro o escuchando uno de estos videos ustedes van a tener la verdad. No, ustedes la pueden tener directamente a través del Espíritu y esto es realmente un milagro. Me encanta leer sus comentarios y cuando testifican de Jesucristo y eso me hace también fortalecer mi propio testimonio. Y esto me da mucha alegría porque personas de todas partes del mundo, personas de aquí, de las Américas, de Sudamérica, de Centroamérica, incluso de Europa, mucha gente comentando y compartiendo su testimonio. Y ha sido una experiencia realmente maravillosa. Queridos hermanos, como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín y un grato placer estar cada semana con ustedes, analizando este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El día de hoy analizaremos los capítulos desde el 6 al 11 del libro de Éter. Recuerden ustedes que es Moroni el que está haciendo este compendio de las 24 planchas de oro que fueron encontradas, recuerdan ustedes, en la época de Limi, del rey Mosía, y por muchas generaciones fueron traspasadas estas maravillosas planchas y finalmente llegaron a manos de Mormón y Moroni, y él entonces considera prudente compendiar esto, y bueno, en el transcurso de esto también recibe la instrucción que muchas de estas cosas incluso deben ser selladas también. Es interesante poder pensar que, ¿por qué no? Parte o gran parte de estos 2/3 de las planchas de oro que recibió José Smith definitivamente pueden ser historias e instrucciones y
y experiencias de las que se vivieron en la experiencia que recién vimos la semana pasada con respecto al hermano de Jared. Hay muchas cosas que probablemente están contenidas en esa parte sellada, no lo sabemos porque están selladas, pero hay cosas que definitivamente deben estar esperando para que nosotros, por otro lado, podamos demostrar nuestra fe con las cosas que sí están en nuestras manos. Y a partir de eso, como lo decían algunos capítulos que ya revisamos, obtendremos las cosas mayores. Así que me lleno de alegría al saber que Moroni tuvo la gran iniciativa de poder compendiar parte de estas 24 planchas. La historia del hermano de Jared, estoy seguro que para todo el que pasa por estos versículos y capítulos se sorprenden de una u otra manera. Una por, le decía yo, el anonimato que tiene la figura del hermano de Jared, a pesar de que aprendemos de que él, como lo dijimos la semana pasada, José Smith pronunció y reveló el nombre de este personaje, del hermano de Jared. Y esto se efectuó en una circunstancia muy, muy doméstica. Un hermano llamado el hermano Cahum estaba por bendecir a su hijo y le pide a José Smith que bendiga a su hijo. Y en ese instante fue en que el nombre de ese hijo fue justamente Maon Riemuriankumer. Y después que eso concluyó, él dijo, este es el mismo nombre que corresponde al hermano de Jared. Entonces ahí podemos saber este nombre que efectivamente fue dado de boca del profeta. Como una anécdota nomás, pero nunca me voy a olvidar porque tuve un buen amigo que se llamaba justamente Cahum, hermano Cahum, y siempre me recordé que es el mismo nombre de este padre de este pequeño que le pidió al profeta bendecir a su hijo. Les decía que la figura del hermano de Jared es muy potente. Las experiencias que él vivió fueron en realidad extraordinarias. La iniciativa que tuvo el hermano de Jared en función de trabajar y hacer primero que nada lo que Dios le estaba mandando, pero por otro lado tener la iniciativa de presentarle a Dios algunos proyectos y algunos planes, algunos pensamientos con respecto a la solución de algunos problemas que él tuvo que enfrentar, especialmente cuando se construyeron estos barcos y también tuvo que iluminar estos barcos. ¿Recuerdan ustedes? Es un proceso maravilloso que debe para nosotros ser también una guía, un modelo de no esperar que todas las respuestas vengan de lo alto, pero probablemente podemos tener la aceptación o la venia o incluso el decir y el escuchar de lo alto, probablemente eso no es una buena idea, no lo sé. En las Escrituras también hay muchas señales de que cuando las cosas no andan bien, por ahí se habla de un estupor de corazón, de mente, que uno no se siente muy bien y a lo mejor es una señal de que el Espíritu nos está diciendo que nos vamos por otro lado. Por lo tanto, es importante hacer lo que tenemos que hacer y, por supuesto, pedir la ayuda, la inspiración y finalmente la opinión a nuestro Padre Celestial. Me encanta cuando se extrae de las Escrituras esa pregunta que el hermano de Jared recibió: ¿qué quieres que yo haga? Todo papá, toda mamá, todo abuelo, estoy seguro que debería tomar ese modelo, especialmente en la crianza de los hijos o de los nietos, y dejar que cada uno desarrolle la iniciativa, los talentos, la confianza, la fuerza, la perseverancia, etcétera, en la solución de los propios problemas. Hoy día, como decía la semana pasada, siempre estamos como padres a veces tratando de solucionar los problemas a nuestros hijos y a veces les restamos la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse correctamente. Les decía yo que estamos viviendo en una época donde todas las cosas parecen ser que tienen una solución instantánea
¿para qué decir hoy día con la inteligencia artificial? O sea, hoy día ni siquiera a veces los jóvenes, estando en las escuelas, a veces solucionan problemas que antes para nosotros significaban horas, tratando de buscar una solución. A veces ellos simplemente con un simple clic ya tienen la solución en su vista. Qué bueno, por un lado, el avance es mucho mayor, pero por otro lado, el desarrollo de habilidades básicas o habilidades que son fundamentales en la relación con la gente y también con la solución de los problemas en general, pueden quedar un poco disminuidos cuando las soluciones siempre están en una pantalla. Ustedes saben a qué me refiero. Por lo tanto, busquemos la forma de que los jóvenes, las señoritas, nuestros hijos en general, no se salten etapas. Y especialmente en la edad primaria, en la edad temprana de los niños, busquemos la manera en que ellos se desarrollen adecuadamente para que no tengan muchos problemas cuando crezcan. En los primeros 6 capítulos del libro de Éter, 5, lo que hicimos la semana pasada, pudimos ver todas estas historias que son muy fascinantes. En el capítulo 6 vamos a revisar ciertas maravillosas enseñanzas con respecto a lo que pasó con Jared, el hermano de Jared, su familia, etc. Y toda esta gran experiencia que tuvieron arriba de los barcos. Vamos a revisar inmediatamente esto. Pero después del capítulo 7 al capítulo 11 hay una historia en tiempo, en espacio de tiempo muy larga. Estamos hablando de 29 generaciones, digamos. O sea, porque son 30 personas con el hermano de Jared, en la que se nombró, recuerdan ustedes esa genealogía en el capítulo 1 de Éter, 30 personas que fueron nombradas, descendiente de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, y todo lo que pasó. Y entonces, desde el capítulo 7 al 11, está un resumen, por así decir, de la vida de todas esas personas. Y entonces los nombres que aparecen en el capítulo 1 de Éter comienzan a ser nombrados en forma regresiva hasta finalmente llegar a Éter, que es la persona que escribió estos registros, digamos. Por lo tanto, es muy interesante, y esto también es una forma de... Yo a veces siempre cuando estoy leyendo estas historias no me olvido de la labor de José Smith. Imagínense ustedes si él hubiese inventado todo esto, con qué precisión y cuánto tiempo tendría que haber invertido en hacer todo esto para tener una coherencia tan perfecta también con respecto a el nombrar a cada uno de estos personajes y contar breves historias de cada uno de ellos. En realidad ustedes van a ver aquí, quizás no vamos a ver con detalle, pero sí se los voy a mencionar, de todo lo que pasó en esta cantidad enorme de años. Por lo tanto, hay que hacer un reconocimiento también, no tan solo a José Smith por la traducción y la gran labor que él hizo, sino también a Moroni. Y por supuesto a Éter, que fue finalmente el que escribió estos registros. Así que no pierdan de vista eso. Si ustedes pueden hacer el ejercicio cuando lean esto en forma personal, tengan el capítulo 1 de Éter. Como ejercicio es muy interesante. Y pueden ir revisando en esta genealogía que se da nombre por nombre y empiecen de atrás hacia adelante, desde el hermano de Jared hacia adelante, hasta llegar a Éter. Vayan subrayando o haciéndole un tic a cada uno de los personajes que son nombrados en los capítulos del 7 al 11. Y entonces ustedes van a ver que prácticamente en una forma regresiva y perfecta se da la información de estos personajes. Como ejercicio es bueno, y para que también ustedes sepan que hay una perfecta concordancia en la historia. ¿Quieren saber entonces qué pasó con todo esto? Bueno, recordemos que hay una preparación no menor, la construcción de los barcos, la forma como se construyeron, a la manera de Dios, por cierto. Eran barcos más bien pequeños, con una estructura bastante particular,
y tenían que tener luz, tenían que tener aire, recuerdan, no podían meter fuego adentro. Todo lo que tiene que ver con la preparación no tiene que haber sido algo fácil. Una de las cosas también que siempre pienso cuando hablo de esta historia es que la gente, cuando se comenzó a meter adentro de estos barcos, ellos no tenían la menor idea cuánto tiempo iban a estar ahí. Iban a estar una semana, 2 semanas, un mes. Nadie probablemente tenía la claridad con respecto a esto. Por lo tanto, escuchar al profeta, escuchar la voz de Dios en relación a las instrucciones tiene que haber sido muy importante. No tengo duda que ellos tenían que pensar en la alimentación. Imagínense en la pura agua nomás que tenían que haber llevado, sin saber cuánta cantidad también. Es probable que alguna revelación tienen que haber recibido con respecto a eso, pero igual no tiene que haber sido fácil. Es probable que ellos llevaron muchos alimentos disecados, estoy pensando, porque no podían cocer sus alimentos, no podían utilizar el fuego. Por lo tanto, la logística tiene que haber sido algo no menor. Revisemos entonces qué ocurrió con esta travesía milagrosa de estos. ¿Cuántos barcos eran? ¿Recuerdan? Exactamente, 8 barcos, 16 piedras que pudieron iluminar y comenzar este viaje que, insisto, no tiene que haber sido para nada fácil. Veamos algunos detalles. Ahora yo, Moroni, dice, procedo a dar la historia de Jared y su hermano. Estoy en el capítulo 6. Porque sucedió que después que el Señor hubo preparado, dice, las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, ¿recuerdan? El hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, una en cada extremo. Y he aquí, dieron luz a los barcos. Esto no me deja de llevar la mente para tantas otras experiencias o escrituras que he tenido la oportunidad de leer. Para los que son un poquito más, quieren ir un poquito más en lo que estamos hablando, como yo siempre hablo, estas segundas lecturas, terceras lecturas. Miren qué paradójico. Capítulo 6 de Éter. ¿Ok? Para que no lo olviden. Si ustedes van al capítulo 6 de Génesis, en el versículo 16, les voy a leer algo que es muy interesante, pero se los voy a dejar ahí para que ustedes puedan seguir investigando. A veces yo digo, ¿cómo puede ser que el hermano de Jared haya tenido esta iniciativa de las piedras que ilumina, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros conocemos la fotografía final de lo que ocurrió, pero todo el proceso, tienen que haber habido muchas cosas que probablemente nosotros desconocemos. Pero fíjense lo que pasó en el capítulo 6 de Génesis, versículo 16, insisto. Hablándole Dios a Noé, ¿recuerdan ustedes? Al hablar de Noé, inmediatamente en la mente de nosotros está el arca. Una situación que es bastante, similar a lo que está pasando con los jareditas. Pero todas las instrucciones que Dios le dio a Noé, una de ellas fue esto que está en el versículo 16. ¿Lo leemos juntos? Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Qué tiene que ver con esto? Si ustedes tienen las escrituras, en la Biblia específicamente, o si tienen las escrituras virtuales que están en la aplicación, en su celular o en el computador, donde está la palabra ventana, versículo 16, ustedes pueden hacer un clic y lo va a llevar a un dato que dice ventana.
No sé si me van siguiendo. Si no, tomen un tiempo y lo hacen después. Y después dice, en hebreo, hay una palabra ahí que dice T de Tomás, Zohar. Zohar. Entonces, ahí hay una pequeña explicación que dice, algunos rabinos creían que era una piedra preciosa que brillaba dentro del arca. Les dejo eso. Fíjense qué interesante que se menciona esa palabra y que tenía relación con una piedra preciosa. Y está la dirección a una escritura de Éter en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Y si ustedes van a ese versículo, se van a dar cuenta que está todo lo que tiene que ver con esta solución del problema de poner estas piedras dentro de los barcos. Y cuando el hermano Jared tuvo la iniciativa de poder poner estas piedras para que Dios, digamos, para que se tocaran, y así ocurrieron y brillaron finalmente. Les dejo esos versículos, les dejo esa inquietud, por si algunos quieren ahondar un poquito más en esto, y fíjense que probablemente el hermano de Jared algo tenía que ver, algo sabía con respecto a esto. Y cuando se habla de ventanas, imagínense ustedes que estaba también relacionado con estas piedras. Les dejo eso. Para mí es muy interesante y no olviden, del capítulo 6 de Éter nos vamos al capítulo 6 de Génesis y en el versículo 16. Volviendo al capítulo 6 de Éter, dice el versículo 3, y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños. Y después agrega, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Siempre he pensado que esto tiene múltiples simbolismos en nuestra vida, especialmente en estos viajes que nosotros hacemos a través de los mares, pensando en nuestro propio viaje de la vida, en la cual sabemos que llegaremos a una tierra prometida si somos obedientes, y tenemos que pasar muchas veces por estos mares muy peligrosos. Pero fíjense que el consejo es que podamos ir en estos barcos. Y estos barcos tienen una característica que no es menor. No era un barco, como yo les decía, con velas, con remos y que vamos caminando. No, sino que eran, y fíjense la palabra que voy a usar, eran correctamente sellados para que el agua no entrara. Y estas ventanas que se hacían también tenían que ser muy bien selladas. Cuando ustedes escuchan esa palabra sellado, sellada, me imagino que pueden pensar en cosas que son muy familiares para nosotros. Una de las grandes protecciones que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que también podemos tener la seguridad que cuando somos sellados vamos a poder caminar correctamente, tranquilamente, por todas estas adversidades que la vida tiene, por así decir, por las profundidades del mar. Pero si somos leales y si hemos construido correctamente estos barcos que estén sellados, repito el concepto, vamos a salir triunfantes, como ocurrió con Jared, su hermano y sus familias, lleno de simbolismos. Me encanta saber que esta luz que se recibe del Señor no tan solo son para mí, sino que también para mi esposa y para mis hijos. Hombres, mujeres y niños, cada uno de ellos tienen o tenemos
la posibilidad de ser beneficiados con esta luz que por supuesto nos alumbra en esta oscuridad que a veces es complicada. Lo interesante es cuando la luz viene, la oscuridad se disipa. Y esto también es muy simbólico. No olvidemos de dónde viene esa luz. Y lo interesante es que si no existiese, nuestro caminar evidentemente sería complicado, por no decir imposible. Les hablaba yo hace algunos minutos con respecto a la alimentación. El versículo 4 así lo expresa. Prepararon todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo. Y aquí cuando hubieron hecho esto, todas estas cosas, dice, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar. ¿Pero en qué forma se hicieron a la mar? Encomendándose al Señor su Dios. Ahí estaba el gran detalle. Lo hicieron encomendándose al Señor su Dios. No debemos olvidar que estos barcos o no eran un barco y todos estaban juntos, sino que eran 8 barcos y todos se fueron a la mar. Yo a veces pienso, ¿qué pasaba por la mente de ellos pensando en que cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a llegar supuestamente al lugar donde queremos llegar? A esa tierra prometida. Definitivamente la confianza en Dios tiene que haber sido enorme. Y por supuesto también la persuasión de los adultos, a los niños, a los jóvenes, a todos, de poder estar en la misma sintonía. Un gran desafío. Ocurrió que el Señor hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, dice el versículo 5, hacia la tierra prometida. Y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. A veces podríamos ponernos dentro del barco y orar para que todo esté tranquilo y que no haya ninguna tormenta, no haya ninguna ola, no haya ninguna circunstancia externa que me signifique un desajuste en la vida que yo tengo. A lo mejor eso sería lo ideal que alguien entrando a esos barcos podría haber pensado. Sin embargo, aquí podemos también aprender un principio maravilloso. La única forma de avanzar hacia el lugar correcto, hacia donde ellos querían llegar, es a través de estos vientos furiosos sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo se podría avanzar sin tener esas experiencias terribles que no son menores? Yo me imagino dentro de ese barco y sintiendo un remesón impresionante externo. Pero que, por otro lado, si lo miramos positivamente, la única forma de avanzar es a través de esas circunstancias. En nuestra vida, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la forma como podemos progresar es a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de los desafíos? Y esos son los vientos furiosos que normalmente nos están atacando. Pero eso es lo que nos lleva finalmente a movernos y poder llegar al lugar donde nosotros queremos. No olvidando que estamos dentro de un barco, sellados, y estamos siendo, por así decir, movidos, barridos, como quieran decir, hacia un lugar mejor. Por lo tanto, no pensemos que las circunstancias adversas que tenemos en nuestra vida, lo único que hacen en nuestra vida es complicar nuestra vida. No es así. Lo que normalmente ocurre con esas dificultades
es que justamente nos mueven. Ahora, si esa dirección la hace Dios y dice hacia la tierra prometida, bienvenidos sean estas dificultades, especialmente cuando las miramos con buenos ojos y, como dice el presidente Nelson, pensando celestialmente. Estamos revisando la historia tal como aparece en las Escrituras, pero quiero que cuando yo lea algo ustedes se imaginen de sus propias vidas metidas en un barco en las profundidades del mar, llevándolo a su propia vida, a sus propias experiencias. Y fíjense qué ocurre en los siguientes versículos. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar. ¿Cuántas veces en sus propias vidas no han sido llevadas a las profundidades del mar? Con circunstancias complicadas, con pérdidas, con enfermedades, con catástrofes. Les comentaba yo, hace algunos años tuve la experiencia, bueno, en ese tiempo yo pensaba que era una mala experiencia, por cierto lo fue, cuando a mi familia tuvimos la experiencia de tener nuestra casa absolutamente quemada. En ese minuto, si ustedes me hubiesen hecho una entrevista, yo les habría dicho, me siento como en las profundidades del mar. No tengo salida, estoy absolutamente destruido. Pero después, la vida y las circunstancias, la ayuda de Dios, los vecinos, la familia, comenzamos a salir de esos problemas, por así decir, salir de las profundidades del mar y poder volver a la superficie. A veces esto demora un poco, meses, años, pero sabemos que finalmente, y yo ahora miro esta experiencia como en perspectiva y digo, aprendí muchas cosas y definitivamente cosas que sin esas malas experiencias, probablemente hay muchas cosas que no hubiese aprendido simplemente leyendo un libro o que me la hubiesen contado. Por lo tanto, muchas veces ustedes, somos sepultados en las profundidades del mar por causa de lo que aquí dice, por las gigantescas olas que rompían sobre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, causadas por la fuerza del viento. Claro, todos hemos tenido estas experiencias, pero qué bueno es verla de una manera más espiritual, más celestial, y entender de que esto es parte del progreso que nos llevará a esa tierra tan ansiada, a esa tierra prometida. Veamos lo que dice la historia y fíjense cómo ocurre eso también en nuestras vidas. Y sucedía, dice el versículo 7, que cuando eran sepultados al abismo, piensen en algunas circunstancias suyas, no había agua que los dañara, pues sus barcos, dice, estaban ajustados como un vaso. Yo le llamaría, estaban sellados. Y también estaban ajustados como el arca de Noé. Y fíjense que aquí lo menciona. Yo les acabo de mencionar un versículo que habla de esa historia. Hay mucho que aprender ahí. Por tanto, cuando los envolvían las aguas, dice, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era la actitud que debían tener aquellos que estaban dentro del barco? O nosotros, cuando tenemos esas experiencias, ¿cuál es nuestra actitud que deberemos tener? Aquí en este versículo se nos sugiere. Imploraban al Señor, dice. No olvidarse de nuestro Creador. A veces cuando tenemos esas circunstancias o problemas, hay muchas personas que empiezan a olvidarse de todo. Se desaniman completamente. Pierden de vista las cosas espirituales que antes habían recibido. Y no ocupamos esos momentos de dificultad para justamente acercarnos un poquito más a nuestro Dios. Y dice, imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Yo testifico de eso.
cuando estamos en circunstancias difíciles y somos leales, somos fieles y continuamos teniendo esa fe, Él nos saca nuevamente a la superficie. ¿Y cuál es entonces la situación específicamente de aquí? Y ocurrió, dice, que el viento no dejó de soplar. A veces podemos pensar que cuando estamos en circunstancias, bueno, ya entonces se dejan todos los problemas, todo va a ser maravilloso y ya quédense tranquilitos ahí que todo va a estar bien. Si eso ocurriese, no seguiríamos avanzando. Por lo tanto, dice el versículo 8, y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas. Y de este modo fueron impelidos ante el viento. A veces yo digo, ¿qué sería de nosotros sin nuestras propias circunstancias o nuestros propios problemas? ¿Seríamos las personas que somos? Yo les pregunto, después de los problemas o experiencias difíciles que han tenido, ¿no son mejores personas al cabo de un tiempo cuando pasan estas experiencias? Por cierto que sí, por cierto que sí. Yo como profesor de educación física siempre pongo el ejemplo de los músculos. La única forma de hacer que los músculos crezcan y se desarrollen es justamente dándoles la oposición que corresponde a su naturaleza. Si este músculo tiene el propósito de doblar este brazo, entonces la forma como yo hago que este músculo crezca es dándole una fuerza opositora a ese músculo para que yo la tome de nuevo de vuelta. Y esto comienza a crecer. Alguien podrá decir, pero deja tranquilo todo. Ok, lo dejo tranquilo y el músculo se atrofia. Por lo tanto, la única forma de hacer que, en este caso, los músculos crezcan, es darles las fuerzas en oposición a lo que corresponde a su naturaleza. No sé si me explico. Piensen ustedes en los bíceps, en los tríceps y cuáles son cada una de las funciones de cada uno de los músculos. O sea, yo puedo hacer este movimiento y probablemente ese músculo no está funcionando, no se está desarrollando, porque estoy desarrollando porque es el ejercicio que estoy haciendo. No sé si me explico. Si yo quiero desarrollar tengo que buscar cuál es la función y darle la oposición correcta a este músculo para que se pueda desarrollar. Y así sucesivamente uno trabaja todo el cuerpo. Bueno, aquellos que les gusta ir al gimnasio, aquellos que les gusta trabajar con esto me pueden entender de una mejor manera. Pero bueno, es muy interesante verlo de esa manera. Ahora, cuando uno está sufriendo los problemas, cuando uno está siendo presa de esos vientos, por cierto, las cosas no son color de rosas. Por supuesto, probablemente hay temores, hay angustias y todo lo que ustedes quieran o como quieran describirlo. Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos tener una visión un poco más amplia y pasar esos momentos difíciles. El versículo 9 nos da una receta que nunca falla, maravillosa, especialmente cuando ocurren estas circunstancias, cuando estamos siendo presa de esos vientos, de esas dificultades, de esas situaciones de la vida. ¿Qué pasaba con esta gente? Versículo 9. Y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. ¿Qué les parece? O sea, es muy importante lo que pasa con nosotros, más allá de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En una circunstancia difícil, yo no voy a decir que se pongan a cantar inmediatamente, pero aquí lo está reflejando como un elemento que por supuesto ayuda. Las canciones, la música, díganme si no ayuda al espíritu. Por cierto que sí, estamos hablando de buena música. Alguno dirá,
hay música que a lo mejor ni siquiera me calma, ni me ayuda, al contrario, me pone más nervioso. Bueno, ustedes saben, por supuesto que sí. Así como hay música extraordinaria que alaba y que es buena, también podemos pensar que hay música que denigra y que nos aleja del buen espíritu. Y eso ustedes perfectamente lo pueden discriminar. El espíritu normalmente nos indica cuando estamos en presencia de una buena música o una música que no es agradable o que no dignifica, no sé. Ese es un tema también que podemos hablar en otro momento. Pero el concepto de estar constantemente con un buen espíritu, alabando a Dios a través de las canciones, etc. Hay personas, por ejemplo, que hacen poesía, otros tienen otro tipo de talento, tocan un instrumento, etc. Definitivamente esto nos puede ayudar, pero lo que va un poquito más allá tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos en las dificultades. Esto me hace pensar que en ocasiones cuando las cosas alrededor nuestra no andan muy bien, cuando las olas y los vientos nos tocan y nos pegan muy fuerte, nosotros podemos estar resguardados dentro de nuestros propios barcos, que podríamos llamarle familia, hogar, iglesia, templo, y que nos aseguremos que estén bien sellados y que dentro tengamos la posibilidad de seguir alabando a Dios. ¿Y por qué no cantando? ¿Por qué no alabando a Dios? Y de esa manera vamos a tener una suerte como la que ocurre incluso en el versículo 10. Y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podría despedazarlos, ni ballena alguna podía hacer daño, y tenían luz continuamente, así cuando se hallaban encima del agua, como cuando estaban debajo de ella. Independientemente de donde nos movamos, si estamos seguros en nuestro hogar, asidos a los convenios que hemos hecho, sellados, que estemos siempre recordando eso, vamos a estar tan protegidos como ellos estaban en sus barcos. Les decía yo que cuando ellos entraron a los barcos tenían que preparar comida, tenían que hacer ciertos preparativos, pero yo decía, ¿cómo y cuánto en términos de cantidad debían ellos tomar para guardar, no sabiendo cuánto iba a durar este viaje? Después que la historia concluye, nosotros tenemos hoy día toda la historia contada, y dice que en el versículo 11 fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. O sea, prácticamente estuvieron un año dentro de esos barcos. ¿Se pueden imaginar? Ahora, lo otro entretenido es que eran 8 barcos. Imagínense con todas estas tempestades. Uno podría decir, bueno, un barco se fue para allá, otro, pero sin embargo ellos se mantuvieron juntos, reunidos. Por supuesto eso, bajo la mano de Dios, sin ninguna duda. Pero no es menor entender de que ellos estuvieron un año prácticamente dentro, y lo más extraordinario, que con una buena actitud, alabando a Dios. Y eso nos deja grandes enseñanzas. ¿Se imaginan ustedes cómo tiene que haber sido esa llegada después de un año estar prácticamente dentro de esos barcos? El versículo 12 nos explica y nos da algo de luz con respecto a esa llegada. Y desembarcaron en las playas de la tierra prometida. ¡Qué alegría! Y al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra. Imagínense ustedes, inmediatamente podemos ver la actitud que ellos tenían, agradecimiento. Y se humillaron ante el Señor. Y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos.
Qué maravilloso sería que nosotros, después de haber pasado o cuando estemos pasando, yo digo, durante y después de las dificultades, siempre mantuviésemos ese espíritu de agradecimiento por las misericordias, dice, que Dios nos da. Qué maravilloso momento tiene que haber sido ese. Me encanta saber que al llegar a la tierra prometida, ellos ni siquiera se dieron un tiempo de vacaciones ni nada, sino que inmediatamente comenzaron a trabajar. Y dice que comenzaron a cultivar el terreno. Claro, por supuesto que sí. La familia comenzó a crecer. Incluso nacieron niños. Y se cuenta ahí que Jared tenía 4 hijos y el hermano de Jared también engendró hijos e hijas, nos cuentan los versículos siguientes. Dentro de los hijos que Jared tenía, se menciona el último, el menor, como Oría, que ya va a tener un protagonismo más adelante. Habla de la cantidad de personas que constituían todos ellos. Y lo importante es que los líderes, los padres, enseñaron, dice el versículo 17, a andar humildemente delante del Señor. Qué buen consejo. Y dice que también recibían instrucción de lo alto. Qué bueno sería que nosotros también pudiésemos manejar esos modelos. Ellos empezaron a extender, por supuesto, alrededor de la tierra. El hermano de Jared dice comenzó a envejecer, dice el versículo 19, y dice que pronto tendría que ir a la tumba. Por lo tanto, le dijo a Jared que sería muy bueno que reuniesen a su familia, a todo el pueblo. Y así fue como lo hicieron. Reunieron a todo el pueblo, dice el versículo 20. Habla de la cantidad de personas, 22 almas del hermano de Jared. Y los hijos de Jared, hijos e hijas, eran 12. Y 4 de ellos eran varones. Lo menciona el versículo 20. Después que reunieron entonces a toda la familia, ellos le preguntaron a todos qué querían ellos que ellos hicieran antes que dejaran este mundo. Igual no es menor la pregunta. ¿Qué quieren ustedes que nosotros hagamos? Bueno, el pueblo, en forma muy coherente, digo yo, porque obviamente debían tener un líder, les pidió que ungiera a uno de sus hijos para que fuese rey sobre ellos. Fíjense que en el versículo 23 dice, esto los afligió. Y el hermano de Jared les dijo, esto ciertamente conduce al cautiverio. Y ahí da una pequeña profecía, digamos, en relación a lo que podía ocurrir si esto se llevara a cabo. Pero Jared le dijo, permitidles tener rey. Bueno, Jared tenía esa opinión. El hermano Jared entonces me imagino que accedió. Y empezaron a preguntar. Y bueno, eligieron al primogénito del hermano de Jared. Pero no quiso, rehusó. Y el pueblo quería que su padre lo obligara, dice. Mas su padre no quiso. Y les mandó, y esto también como principio es muy bueno, y les mandó que nunca obligaran a nadie a ser su rey. Muy buen concepto. Y sucedió que eligieron a todos los hermanos de Pagag y no quisieron aceptar, dice. Y ocurrió que tampoco los hijos de Jared quisieron, y le preguntaron uno por uno. Y les decía al principio, cuando conocimos los nombres de los hijos de Jared, yo le dije, tengan en cuenta este último, el hijo menor, que se llamaba Oría, porque justamente ese Oría fue el ungido para que fuera el rey del pueblo. Después de que todos los hermanos mayores habían, tanto los hijos del hermano de Jared como de Jared, hubieron rechazado ese ofrecimiento.
Lamentablemente, como siempre ocurre en las historias, muere Jared y su hermano también. En el versículo 29 entonces está el final de la vida del hermano de Jared y de Jared. Y nos cuenta esta recopilación que hace Moroni, que Oría anduvo humildemente delante del Señor. Y dice que tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre. Interesante eso. Y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres. Por lo tanto, tenemos a este hijo de Jared que se mantuvo bastante fiel, muy fiel, y siguió entonces ayudando al pueblo. Tal como les dije hace algunos minutos atrás, desde el capítulo 7 al capítulo 11, comienza entonces esta regresión de nombres desde el hermano de Jared, o Jared, hasta llegar al personaje que fue el que escribió estos escritos, me refiero a Éter. Entonces, en todos estos capítulos hay un ir y venir en relación a lo que ocurrió en sus diferentes reinados. Algunas personas hicieron las cosas bastante bien, pero algunos también estuvieron absolutamente errados, personas que hicieron mucho mal. Y vamos a tomar algunos ejemplos nomás de algunas de estas historias. Pero yo lo que quiero contarles es que prácticamente el libro de Éter, la historia de los jareditas, podríamos decir que es prácticamente un resumen de todo el libro de Mormón completo. Parece ser que el libro de Éter vendría siendo como una especie a imagen y semejanza de todo el libro de Mormón, pero que se cuenta en 15 capítulos, de cómo un pueblo es sacado de unas circunstancias complicadas, como era la Torre de Babel. Recuerdan ustedes que no fueron confundidos el lenguaje. Se tomó a esa familia o a esas familias, se les ayudó a cruzar los grandes mares y llegaron a estas tierras elegidas. Y un pueblo que en algún minuto hizo cosas correctas, pero que finalmente se exterminaron por no hacer lo correcto. Un pueblo que tristemente cayó, al igual como ocurrió con el pueblo de Nefi. Entonces no es extraño de que Moroni haya tomado estos registros, los haya puesto en un libro, y por supuesto tiene que haber en estos relatos, que es a imagen y semejanza de lo que tenemos en todo el libro de Mormón. Ya hemos visto en los primeros 5 capítulos y aún en el 6, historias maravillosas que nos ayudan hoy día en este momento. Pero también desde los capítulos 7 al 11, y vamos a llegar a la próxima semana hasta el 15, enseñanzas que nos vuelven a reiterar la importancia de cumplir los mandamientos. Que por otro lado, cada vez que uno se aparta de los mandamientos, la historia, cuando tomamos la fotografía de esos acontecimientos, podemos ver la decadencia de los pueblos. Y cuando la gente confía en el Señor, se recuerda de las cosas que siempre se supone que debemos recordarnos de Dios, la gente comienza a prosperar, empieza a tener un buen vivir. Pero cuando están en esas circunstancias, tal cual como ocurre en el libro de Mormón completo, el orgullo, ojo con esto, las combinaciones secretas, le llamábamos nosotros por ahí, por el libro de Elamán, todo lo que tiene que ver con los ladrones de Gadiantón, ¿recuerdan? Todas esas circunstancias hacían que las personas y los pueblos comenzaran a decaer. Y todo esto en estos capítulos se repite una y otra vez. Una y otra vez. Por lo tanto, si tienen tiempo, el ánimo, la disposición, vayan capítulo por capítulo y vayan entonces viendo cómo, en la medida que ellos se afirman en los mandamientos y en las enseñanzas de Dios, son las generaciones que prosperan.
y ya rápidamente caen cuando dejan, yo diría, de afirmarse de la barra de hierro. Una de las características que nosotros vemos en la lectura, partiendo del capítulo 7 para adelante, nos vamos a dar cuenta que la gente vivía muchos años. Estamos hablando de personas que excedían los 100 años. Bueno, hoy día también tenemos muchas personas que también están viviendo muchos años por todo lo que tiene que ver con la medicina, con los cuidados, la alimentación, no sé. Pero aquí podemos ver que habían personas que vivían muchos años y también tenían familias muy numerosas, tenían muchos hijos. Bueno, eso quizás hoy día no se repite mucho. Hoy día las familias cada día están queriendo tener menos hijos. Bueno, yo tengo 5. Cuando estaba en Chile, mis amigos me miraban como, estás loco, digamos, ¿cómo puede ser que tengas 5 hijos? Pero bueno, para nosotros siempre fue una bendición. Pero cuando llegué aquí a los Estados Unidos, especialmente a Utah, me encontré con familias muy numerosas. Y claro, y yo con 5 me preguntaban cuántos hijos tenían y yo decía, bueno, solamente tengo 5. Cambié el discurso porque en comparación a las familias alrededor mío, incluso llegué a tener un vecino que tenía 12 hijos. Y he conocido muchas familias muy numerosas. Bueno, esas son las cosas que ocurrían acá. Fíjense ustedes en el capítulo 7, ustedes pueden ver a personas que incluso habían engendrado a 31 hijos e hijas. Insisto, familia muy numerosa. Bueno, recuerden que Oría fue el sucesor, digamos, el líder, digamos, de este pueblo después de la muerte de Jared y de su hermano. Pero no pasó ni siquiera una generación y ya comenzaron a haber algunas circunstancias terribles. Incluso hubieron situaciones en las cuales ellos comenzaron a ser cautivos, porque otros pueblos, otras familias comenzaron a tener problemas con ellos. Y en el versículo 5 ya podemos ver que se cumplió la profecía que el hermano de Jared había hablado con respecto a esto de tener reyes. Versículo 5 dice, y cuando hubo reunido un ejército subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared, de que serían conducidos al cautiverio. Se los muestro nomás para que ustedes tengan esa información. Aquí acuérdense que vamos a empezar a cambiar nombres en cada versículo. Hagan ese ejercicio, capítulo 1 de Éter, donde están todos los nombres, y vayan viendo cómo esto entonces comienzan a nombrarse en forma descendente los personajes que ahí son nombrados. En cada uno de estos versículos, y las historias se van dando en una forma muy rápida, insisto, cada versículo a veces se pasa el reinado de un padre a un hijo, el hijo se porta mal, comienza a hacer cosas incorrectas, etcétera, etcétera. Más allá de ir viendo uno por uno, yo voy a ir tomando algunos elementos en términos de principios para que puedan servirnos el día de hoy. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 7. Cuando ya las cosas comenzaron a tomar un color no muy bueno, dice que el país quedó dividido y hubo 2 reinos, el reino de Shule y el reino de Coor, hijo de Noé. No se preocupen de los nombres porque ustedes lo van a ordenar. Si van al capítulo 1 de Éter van a ir viendo dónde vamos en la historia. Pero más allá de eso, les comento las cosas que están ocurriendo. Dice en el versículo 23 que en el reinado de Shule también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor. ¿Ok? Siempre Dios preocupado, especialmente cuando las cosas no andaban bien, profetizando de las iniquidades y la idolatría del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en el versículo 24 con la gente? Aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y después dice que el rey Shule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas. Él trataba de hacer las cosas bien, en este caso. Y fíjense
en términos de principio. Y por haberse arrepentido, dice el 26, el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. ¿Se fijan? Cada vez que hay un acercamiento a las cosas de Dios, la prosperidad comienza a verse. A imagen y semejanza de lo que hemos visto en todo el libro de Mormón. Les repito de que toda esta historia de los jareditas es prácticamente un resumen de lo que nosotros hemos visto en todo el libro de Mormón. Lo bueno en el versículo 27 que se ve que este Shule se portó bastante bien. Dice, juzgó con justicia todos sus días. Bueno, eso fue el caso de él, pero esto no se repite más adelante. Empiezan a haber muchas circunstancias y muchas situaciones muy complicadas. En el capítulo 8, después de la muerte de Shule, digamos, también engendró otros hijos. Ahí aparece a la historia Homer. Jared dice en el versículo 2, no se confundan con los nombres porque son nombres que se repiten. Sigan la historia y van a ver que son personajes diferentes. Y Jared se sublevó contra su padre. Estamos hablando de otro Jared por si acaso. Llevó cautivo a su padre. Imagínense, versículo 3. Comenzó, en todo este capítulo se ve claramente que se comienza a implementar lo que tiene que ver con las combinaciones secretas. En estas combinaciones secretas sale a la luz la figura de una mujer también, en el versículo 9. Ustedes pueden revisar los detalles con tranquilidad, pero solamente yo quiero describir este punto. En el versículo 9 del 8 dice que la hija de Jared era sumamente bella, y entonces ahí hay un plan que se da para poder quitar el poder a quien estaba ostentando en ese minuto. Y fíjense, el versículo 14, estamos hablando de la implementación de estas combinaciones secretas. Y dice, y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda de Akish, que Akish deseara, no se preocupen de los nombres, insisto, preocupense solamente de la historia, perdería la cabeza, dice. Y quien divulgara cualquiera de las cosas que Akish le diera a conocer, perdería la vida. Insisto, la implementación de estas combinaciones secretas. Mucho daño ha hecho en el pasado, en el presente, estamos hablando hoy día las combinaciones secretas están por donde quiera que ustedes se imaginan, y probablemente estas combinaciones han hecho y harán y seguirán haciendo mucho daño. Versículo 16, y los preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo y a asesinar, y robar, y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Les leo este versículo para que se puedan dar cuenta y que puedan entender los ingredientes que están rodeando siempre estas combinaciones secretas. Y cuando a veces uno puede ser incluso parte, incluso podría decir hasta involuntariamente, en circunstancias que por supuesto no son avaladas ni auspiciadas por Dios. Estas cosas han existido, Moroni aquí lo pone, y lo explica de esta manera. Fíjense el versículo 18, dice, y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas, a la vista de Dios. Y después dice, porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre, sino que lo ha prohibido en todas las cosas, desde el principio del hombre. Y yo, Moroni,
es importante escuchar lo que él dice, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos y se hallan entre los lamanitas. Y han causado la destrucción de este pueblo, del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas, hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí será destruida. Porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo pidiendo venganza, sin que Él los vengue. Por favor, leamos juntos estos siguientes versículos que son sumamente importantes. ¿Y por qué? Porque son escritos para nosotros. Aquí está Moroni entregándonos esta información. Y no para que simplemente aprendamos de historia o sepamos de los acontecimientos que ocurrieron en ese tiempo, sino que para que nos resguardemos en los tiempos que hoy estamos viviendo. Por tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestre estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción. Sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esa combinación secreta que existirá entre vosotros. O ay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella, y también de los que la establecieron. Y estas palabras son muy potentes. No olviden, versículo 25. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. En los siguientes capítulos, desde el 9, 10 y 11, ustedes pueden ir viendo lo que las combinaciones secretas hacen en los pueblos y la destrucción que provoca. Y en algún minuto salieron algunos reyes que pudieron acercarse a Dios y hacer las cosas que fueron correctas. E incluso hay momentos en que habla de que hubo mucha felicidad y prosperidad. Pero esto fue rápidamente abatida por personas que seguían con esto de las combinaciones secretas y haciendo mucho daño a sus hermanos. E insisto, y esto se repite una y otra vez desde los capítulos 9, 10 hasta finalmente el capítulo 11. Al final del capítulo 11, en el versículo 23, dice que acaeció que Coriantor engendró a Éter. Ahí aparece la figura de Éter. Y finalmente murió, dice Coriantor, después de haber vivido en el cautiverio todos sus días. Le insisto,
pueblos que estaban en el cautiverio volvían a liberarse por un momento, nuevamente caían en el pecado y en alejarse de Dios, y el pueblo rápidamente se autodestruía, que es un poco el concepto que yo siempre uso. Seguiremos viendo entonces la próxima semana lo que tiene que ver ya con Éter como protagonista desde el capítulo 12 hasta el final del libro de Éter. Solamente les quiero reiterar la importancia de estos escritos, que a diferencia de otros, estos escritos comprenden una gran cantidad de años. Estamos revisando prácticamente un poquito menos de 2000 años de historia en estos capítulos que son nada más que 15. La próxima semana terminamos de revisar el libro de Éter, pero que normalmente la gente se concentra en los primeros capítulos, pero déjenme decirle también que todo lo que muestra en los capítulos que recién revisamos y lo que vamos a revisar la próxima semana es un resumen impresionante de lo que pasa con esta historia de los jareditas, que siendo un pueblo que fue ayudado por Dios, llega a las Américas y entonces finalmente se, digo yo, autodestruye por causa de alejarse de los consejos de Dios. En varias ocasiones el Señor nos ha tratado de decir qué ocurre cuando uno sigue los mandamientos correctos o cuando uno se aparta y se olvida de lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué pasa con estos pueblos? Una y otra vez se repiten las historias. La idea es que en nuestra propia vida esas historias no se repitan. Me refiero a las historias que son tristes y que finalmente terminan en destrucción. Mis queridas hermanas y hermanos, solamente reiterar mi testimonio de saber que estas cosas definitivamente nos ayudan el día de hoy. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar para nuestro diario vivir. A pesar de que estas historias fueron, ya como les he repetido, hace más de 4000 años a partir de hoy. No importa cuándo estas se originaron, pero las enseñanzas son absolutamente aplicables a nuestras vidas. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios. No tengo ninguna duda que fue escrito para nuestros días. No tengo dudas que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, que José Smith fue un profeta y que por supuesto el presidente Nelson es el profeta que Dios hoy día tiene para guiar este mundo en estos días. Muchísimas gracias por su lealtad y de estar cada semana conectada con estos videos, conectados con estos videos. Para mí es una gran bendición poder llegar a sus hogares y poder compartir esto que para mí es muy sagrado. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Y como digo siempre, nos vemos en 7 días más.